Hola Chiuchis, ¿qué tal? Yo soy Luis Aguirre y esto es Aprende Chiuchi. Bueno Chiuchis, el tema que vamos a ver hoy en el curso de geometría es ángulos. Los ángulos son la unión de dos rayos que tienen el mismo punto de origen. Veámoslo gráficamente. Por ejemplo, tenemos aquí el origen de los rayos, que lo vamos a denominar como el punto O, y aquí tenemos el punto A y el punto B. Esto sería un ángulo, y toda esta parte que cubre el ángulo lo vamos a llamar parte interior. Al ángulo lo vamos a designar con una letra griega, alfa, y toda la parte que vemos que está afuera la vamos a denominar como exterior. Ahora nosotros tenemos que darle una medida a este ángulo. ¿Cómo hacemos esto? Los ángulos se miden con un instrumento llamado transportador. En el transportador ya existen medidas prefijadas para nosotros poder darle un valor al ángulo. ¿Con qué fin se hace la medida de un ángulo? Con el fin de hallar las relaciones o de conocer las relaciones y propiedades que se pueden dar entre estos ángulos. Los ángulos se miden con números reales que vienen a estar acompañados de grados. Estos grados pueden ser sexagesimales, centesimales o radiales. Ahora veamos los axiomas de los ángulos. El primer axioma nos dice que a todo ángulo BAC se le asigna un número real entre 0 y 180 al que llamaremos medida del ángulo y que denotaremos como vemos aquí, con MBAC. Tiene un pequeño sombrerito, como podemos ver, ya que A es el punto de origen de los rayos AB y AC. Por ejemplo, digamos que este de aquí es el ángulo BAC y supongamos que esto mide 140 grados. Entonces el valor está entre 0 y 180. También podemos decir que es de esta manera. B, A y C. Y lo que está aquí adentro, supongamos que mide 130 grados. Pero para los que ya conocen, una vuelta completa es 360 grados. Entonces, ¿cuánto sería la medida de este ángulo que está aquí? Sería de 220 grados. De tal manera que 140 más 220 me sumen 360 grados. Pero tú dijiste que es entre 0 y 180. ¿De dónde sale el 220? Fíjate que nos dice que es BAC. Entonces sería BAC. Toda esa parte que está ahí. Toda la parte interior. Nada más. Interior. Aquí también. ¿Cuánto sería el ángulo de aquí? Sería 230 grados. Pero este ángulo no es el que se cuenta, sino el que está adentro, que es 130 grados. Es solamente para la parte interior. Bueno, ahora veamos el segundo axioma, que nos dice que sea AB un rayo, este P mayúscula, un plano donde está ubicado la recta AB. Para cada número real alfa entre 0 y 180 hay exactamente un rayo AP que sale del mismo punto de origen que AB en el plano, tal que la medida de PAB es igual a alfa. Nosotros vamos a suponer que acá tenemos un plano. Vamos a suponer que este es el plano P. Y acá
pasa a la recta AB. En la recta AB se extiende indefinidamente a ambos lados. Aquí va a estar A y aquí va a estar B. Pero de A, si es el punto de origen, a B es un rayo. Ahora nos dice que para cada número real alfa entre 0 y 180 hay exactamente un rayo AP. O sea, que quiere decir que desde acá, de A, sale. Supongamos que acá está P. No confundirse la P del plano con la P de punto. Y acá se encontraría ese ángulo alfa entre 0 y 180, como ya vimos en el primer axioma. Bueno, chuchis, ahora veamos los dos últimos axiomas sobre el ángulo. Nos dice que si el punto D está en el interior del ángulo BAC, entonces la medida de BAC va a ser igual a la medida de BAD más la medida de DAC. Ahora dibujemos por aquí ese ángulo. A ver. Acá supongamos que está A, que es el punto de origen por tener el sombrerito. Aquí está B y aquí está C. Ahora nos dice que D está en la parte interior, puede estar en cualquier parte. Supongamos que está aquí. Ahora nos dice la medida de BAD. BA y AD sería otro rayo más. Por lo tanto, yo tengo que formar aquí otro rayo más. Miren, entonces se cumple que la medida de BAC va a ser igual a la medida de BAD más la medida de DAC. O si lo queremos poner, sería alfa y acá sería beta. BAC sería alfa más beta y BD sería alfa y DAC sería beta. Ahora nos dice en el último axioma, nos dice que si dos ángulos forman un par lineal, o sea, un ángulo llano, entonces ellos son suplementarios o suman 180 grados. Por ejemplo, si tenemos los siguientes ángulos. A ver, vamos a dibujar bien. Ahí tenemos los siguientes ángulos. Supongamos que esto es A, esto es B y esto es C. Estos son dos rayos. Y ahora acá tenemos a P, O y R. Miren, dense cuenta que si los juntamos forman un par lineal. Supongamos que esto es alfa y esto es beta, entonces alfa más beta va a ser igual a 180 grados. Eso serían todos los axiomas de los ángulos. Ahora vamos a seguir viendo lo que son el ángulo agudo, recto y obtuso. El ángulo agudo, como pueden ver en la figura, es aquel ángulo que está en el intervalo de 0 y 90 grados. El ángulo recto es exactamente 90 grados y el ángulo obtuso está en el intervalo de 90 y 180 grados. Ahora, un ángulo complementario y suplementario. Complementario diremos que es cuando suman 90 grados. Por ejemplo, tenemos alfa y beta. Estos van a ser complementarios si suman 90 grados y suplementarios si suman 180 grados. Ahora vamos a ver la bisectriz de un ángulo y ángulo adyacente. Aquí nos dice que la bisectriz parte exactamente en dos ángulos iguales a un ángulo mayor que es A o B. Eso sería la bisectriz de un ángulo, o parte en dos ángulos iguales. Y un ángulo adyacente es aquel ángulo que tiene un lado o un rayo en común. Por ejemplo, el ángulo AOB
va a ser adyacente con el ángulo AOC. Tienen un lado o un rayo en común. Ahora vemos lo que son ángulos opuestos por el vértice. Aquí vemos que esta línea es continua, es una recta, o sería el origen de los rayos o A, o B, o C y o D. Pero como esta es todo una recta AD, entonces aquí forman los ángulos opuestos por el vértice O, que sería alfa. Si ahí es alfa, acá también sería alfa. Ahora vemos los ángulos formados por dos rectas, como vemos aquí, dos rectas. Me faltó ponerle las flechitas para indicar que son rectas y se extienden indefinidamente. Y una secante a ellas, una recta secante a ellas. Diremos que los ángulos 1, 2, 7 y 8 son los ángulos externos. 3, 4, 5 y 6 son los ángulos internos. 3 y 5, 4 y 6 son los ángulos alternos internos. 1, 7 y 2 y 8 son los ángulos alternos externos. Los anteriores eran internos y ahora los siguientes son externos. 2 y 6, 2 y 6, 1 y 5, 3 y 7, 4 y 8 son los ángulos correspondientes. 3 y 6 vienen a ser los 3 y 6 y 4 y 5 vienen a ser los ángulos conjugados internos. 3 y 6, 4 y 5 son internos. Ahora 2 y 7 y 1 y 8 son los ángulos conjugados externos. Puedes ponerle pausa al video para ver con mayor detenimiento estos ángulos formados por dos rectas y una secante a ellas. Ahora, chuchis, para finalizar este tema de los ángulos, vamos a ver entre dos rectas paralelas y una secante qué es lo que pasa. Hace un momento vimos entre dos rectas que no eran paralelas, simplemente eran dos rectas separadas por una cierta distancia e intersectadas por una secante. Aquí tenemos, por ejemplo, la recta L1 y L2 que son paralelas y una secante que vendría a ser esta línea L, y esta L3 que le vamos a denominar como una recta perpendicular, o sea que forma 90 grados. L1 y L2 son paralelas, por lo tanto se define con este símbolo, dos líneas que representan el paralelismo. Ahora 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8 son suplementarios, como podemos ver en la figura. 1 y 3, 2 y 4, 5 y 7, 6 y 8 tienen la misma medida por ser ángulos opuestos por el vértice. 1 y 5, 2 y 6, 3 y 7, 4 y 8 tienen la misma medida, ya que L1 y L2 son paralelas. Y también tenemos que 1 y 4, 2 y 3, 6 y 7, 5 y 8 son suplementarios. Ahora, para este tipo de casos, para este tipo de rectas paralelas con una secante, tenemos dos casos. En el primer caso tenemos un diente de sierra. Como podemos ver ahí, alfa y beta van a ser la misma medida que x, y eso se demuestra prolongando esto de aquí. El alfa se va a repetir en otro lado y x sería el ángulo externo. Lo podemos demostrar prolongando esta línea. Ya tenemos esa línea. Si alfa es aquí, alfa también sería aquí, por ser estas dos rectas paralelas. Y como podemos ver, x es ángulo externo a este triángulo, por lo tanto formaría esta definición donde dice alfa más beta es igual a x. Sé que aún no hemos visto el tema de triángulos, pero te vamos adelantando lo que es el ángulo externo a un triángulo. Por lo tanto, gracias a esta demostración podemos decir que tenemos varios picos de sierra. Podemos decir que si esta recta es paralela con esta, alfa más beta más theta va a ser igual a x más y más z. Bueno, chuchis, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les sirva mucho la teoría de ángulos en geometría, que la practiquen, que la estudien, que la utilicen de manera adecuada. Y si te gustó el video y te sirvió de mucho, no olvides dejar
tu me gusta aquí abajo, suscribirte y activar la campanita para que sepas cuando subo un nuevo video. No te olvides de seguirme también en Facebook e Instagram, que estoy subiendo problemas resueltos de todos los cursos de aritmética, álgebra, geometría y trigonometría. Eso sería todo por el video de hoy, chiuchis. Nos vemos hasta la próxima, chiuchis.